Día a día, los diputados en México toman las decisiones del país. Sin embargo, hoy protagonizaron otro momento vergonzoso. Los ánimos en la Cámara se calentaron tanto que casi terminan a golpes. Como siempre, se dijeron de todo y no solucionaron nada. Veamos las imágenes. Estas escenas que el pueblo de México tiene que recibir de su... necesita prestigiar la política. Ya basta de decir nosotros somos los buenos y ustedes los malos. Ojalá hubieran aprendido tantito de los ideólogos de Acción Nacional, pero una pizca, pero no, aquí ya no hay ningún ideólogo, ni rastro queda de ellos, para ver que buenos, malos y muy malos hay en todas partes. Y no nos engañemos. Nada más que aquí la diferencia es que no se colude con nadie. Aquí la diferencia es que nuestra presidenta, con toda la calidad moral que tiene, está tomando cartas en el asunto. Prueba fehaciente, como lo dije en el posicionamiento, es este dictamen. No nos engañemos. Aquí no hay García Lunas a los que se les somete al escrutinio. Aquí no hay García Lunas, aquí no hay cabezas de vaca. Aquí se señalan desde acá cuando hay cosas indebidas. Por Dios, hay presidentes municipales en esta semana, Atlatlaucan, Cuautla, Yecapixtla, del PAN, que acaban de ser detenidos con pruebas fehacientes. Repito, buenos, malos y muy malos en todas partes los hay. Nada más que este es el momento, este es el lugar y esta es la hora en que tenemos que votar a favor verdaderamente de la honestidad y de lo que merece la ciudadanía, o seguir con discursos mezquinos. Y por cierto, aclaro, para hablar de nuestro secretario hay que lavarse el hocico. Es cuanto, diputado. ¿Quién podría estar en contra de esta reforma que se está proponiendo en este momento? Evidentemente el PAN. Es una reforma que busca que no lleguen a candidaturas y eventualmente no lleguen a cargos públicos personas que estén vinculadas con la delincuencia organizada. ¿Y por qué está en contra el PAN? Porque ya lo han hecho con conocimiento de causa y recientemente. Y es el caso clarísimo que hay que venir a contar esta tribuna de este personaje. Cabeza de vaca, fichado desde joven por el FBI. El PAN en el 2024 lo postuló como candidato a diputado federal en el primer lugar de la lista, sabiendo que tenía un orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol. Nosotros nos opusimos, presentamos las pruebas. A pesar de eso, ellos lo defendieron en el INE. Y el INE, en aquel momento, las consejeras Claudia Zavala, Dania Rabel, Jaime Rivera, ayudaron para darle la candidatura a Cabeza de Vaca. Impugnamos esa decisión. Fuimos al tribunal y la magistrada Yanino Talora sacó un proyecto para revocarle la candidatura. Ese día hubo un desfiladero de diputados y senadores del PAN para tratar de impedir
que saliera esa resolución, a pesar de que existían pruebas de que era un prófugo de la justicia. Finalmente se le revocó la candidatura, muy a pesar de que el INE no quería cumplir con esa sentencia, tuvo que hacerlo. ¿Qué hizo el PAN? Seguía defendiendo a ese personaje una y otra vez. Y Cabeza de Vaca, como el corruptor que es, acudió con su juez de distrito de confianza en Reynosa, que en aquel momento le otorgó una suspensión. Por cierto, ese juez hoy está suspendido por el Tribunal de Disciplina y tiene vinculación a proceso justamente por haber cometido delitos en contra de la impartición de justicia. Y trataron con esa suspensión de regresarle la candidatura. El PAN constantemente en todas las instancias defendiendo a alguien que a todas luces era un prófugo de la justicia. Finalmente no lo lograron. Prevaleció el hecho de que este personaje no llegara a las candidaturas y no estuviera aquí sentado con nosotros. Sigue hoy prófugo de la justicia y sigue el PAN protegiéndolo. Por eso se oponen hoy a esta reforma, por eso están en contra de esta iniciativa. Ya anunciaron que votarán en contra, pero yo quiero adelantarles algo más. Evidentemente la vamos a aprobar porque tenemos la mayoría, pero cuando sea ley, cuando esté en vigor y cuando venga el proceso electoral, también les adelanto que el PAN no va a utilizar este mecanismo para poder vigilar que personas que postulen no estén vinculadas con la delincuencia organizada. Esa es la diferencia, que estamos tomando nosotros medidas reales, contundentes, efectivas, para impedir que la delincuencia ocupe candidaturas y eventualmente cargos públicos. Compañeras y compañeros, esta iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum va en toda la ruta de lo que ha estado haciendo: combatir directamente y frontalmente al crimen. Y tiene, presidenta Claudia Sheinbaum, todo nuestro apoyo. La Cuarta Transformación aquí en la Cámara de Diputados apoyará esta iniciativa y todas las que usted envíe. ¿Es cuánto, presidenta? Listo. Con el permiso de la presidenta. A ver. Javier Duarte, sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero. César Duarte, procesado por peculado y desvío millonario de recursos. Roberto Borge, procesado por lavado de dinero y corrupción. Tomás Yarrington, sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero ligado al narcotráfico. Eugenio Hernández Flores, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Mario Villanueva, condenado por vínculos con el narcotráfico. Andrés Granier, procesado por peculado y corrupción. Humberto Moreira, investigado por lavado y deuda pública irregular. Jesús Reina García, detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado. Y así le podemos seguir. Genaro García Luna, su padre, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, delincuencia organizada y recibió 38 años de prisión. Nosotros humildemente tenemos esta información y ellos son muy buenos en la escenografía. Ojalá hiciéramos este tipo de cosas, deberíamos de contratarlos. Eso es lo que hacen. Para la escenografía son muy buenos. Y bueno, ya con estos datos les quiero decir que hoy en este recinto hay una sola palabra que tenemos que tener y que a algunos les arde en la garganta: integridad. Integridad. Y antes de defender esta iniciativa, déjenme hacerle la pregunta que se está haciendo todo México en este momento. ¿Con qué cara viene el PRI y el PAN a darnos clases de honestidad? ¿Con qué cara? Yo vengo, no, espérame. A diferencia tuya,
Yo sí vengo de una familia trabajadora, de gente bien, de empresarios. Nosotros tenemos 60 años en el mercado. Tú primero eres político y luego eres empresario. Aquí hay que ubicarnos, Aquí hay que ubicarnos, y yo no necesito polígrafo. Yo no necesito ningún polígrafo. Entonces, en mi escuela hay que hablar de integridad y de honestidad. Y esas son columnas principales de nuestro movimiento. Hoy yo vengo a hablar con nombres y apellidos y sentencias y hechos consumados, y esas son nuestras diferencias. Genaro García Luna, secretario de Seguridad del gobierno panista de Felipe Calderón, hoy está sentenciado. El hombre que debía protegernos trabajaba para el narco. Esa es la realidad. Y es que decenas de gobernadores y funcionarios, y ahí está su historial. Pero bueno, eso hay que dejarlo aparte como hechos. Hay que empezar a hablar de lo importante. Y también algo importante que está pasando es que mientras nosotros aquí hablamos, el caso de Chihuahua también es delicado, y les voy a decir por qué. Permitir que agentes extranjeros operen en suelo mexicano, violando la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y poniendo a la gobernadora como mártir, es un grave error. La soberanía de nuestro país no se entrega, no se negocia con nadie, y quien le abre la puerta a una potencia extranjera que decida sobre nuestro territorio no es defender a Chihuahua, es traicionar a México. La iniciativa que hoy presenta nuestra presidenta es necesaria porque crea una comisión de verificación y de integridad de las candidaturas, nunca antes vista, nunca antes propuesta, nunca antes hecha. Es un mecanismo voluntario, preventivo, respetuoso para la presunción de inocencia. Por eso el Partido del Trabajo la recibe, por eso el Partido del Trabajo, que tiene tantos años y que tiene integridad y que tiene honestidad, y que sobre todo nuestro líder tiene algo que ustedes no tienen: calidad moral. Calidad moral. Y entonces yo les pregunto, ¿quién se puede oponer a eso? Ellos. ¿Quién tiene miedo que los verifiquen? Ellos. Nosotros no tenemos miedo, y sobre todo lo que nosotros estamos haciendo es depurarnos. La transformación, compañeras y compañeros, está aquí, y la honestidad no se hereda por el apellido, no se hereda por el partido, no se compra con una buena campaña. La honestidad se demuestra con hechos, unidad nacional y todo el poder al pueblo. Retiramos la reserva. Hoy discutimos una reforma trascendental para la vida democrática de nuestro país. Esta reforma representa un paso firme para proteger a México de quienes han querido convertir la política en un instrumento al servicio de intereses criminales. Y aquí los tenemos enfrente. Pueblo de México, queremos compartirles y hacerles de su conocimiento que una vez más esta oposición trasnochada sigue insistiendo en defender intereses que representan de lo más mezquino y de lo más corriente. Llevamos aquí desde el martes debatiendo, intentando convencerlos, porque de verdad que a nosotros nos preocupa el día de mañana con quién vamos a debatir, porque están así de cerquita de desaparecer. Pero no entienden, y entonces vienen aquí con un discurso trillado, señalando y injuriando a nuestro movimiento, señalando de narcopartidos, que traigan pruebas y evidencias claras y contundentes, porque yo de repente pienso que ya se enamoraron de Andy López Beltrán. Ya esa foto ya la traen para todos lados. Yo creo que es lo único que pueden exhibir. Y luego traen
al compañero Rocha también, paseando aquí por todo el pleno, pero no traen una prueba que puedan demostrar. Aquí nosotros les hemos hecho la lotería documentada de todos esos casos que los tienen hoy en el basurero de la historia por corruptos, por mafiosos, y no entienden. Nuestro proyecto nació con un compromiso claro: poner el poder público al servicio del pueblo y no de las mafias políticas, como por años lo hicieron y no terminan de superar que su tiempo ya fue y ya pasó. Yo de verdad creo que se defienden más calladitos, sí se verían más bonitos, pero no entienden. Y bueno, nosotros tenemos que subir aquí porque miren, la estrategia ha sido clara y nos la han querido desde un inicio. Pretenden cansarnos, pretenden llevarnos a un debate que no tiene sentido, porque hoy a nosotros la historia nos ha dado la razón. Hoy estamos aquí con bases sólidas, pero sobre todo con un profundo compromiso con el pueblo de México. Esta reforma que crea los mecanismos de verificación y revisión de perfiles no es persecución política, porque no se confundan, no estamos hechos de lo mismo. Ustedes hacen una política rabalera, son unos corrientes, eso es lo que tienen verdaderamente, y se valen de los mecanismos más bajos para estar aquí demeritando el movimiento del pueblo de México. Esa es la verdad. ¡Qué vergüenza de oposición! La verdad es que ya no sabemos qué hacer, si llorar, reírnos o seguir escuchando tanta barbaridad. Y de verdad, si es que, Presidenta, ya no defiendan a Borolas. Es su bancada, Presidenta, es su bancada. ¿Cómo se enojan? Nosotros aquí lo vamos a decir siempre con claridad. Quienes hoy critican, le va un infarto a la diputada, me preocupa, porque como vamos aquí tantas horas, se exaltan y tú de repente piensas que vaya a dar el changazo, como decimos en Michoacán, y entonces nos vayan a querer echar la culpa a la 4T. Cuídate, compañera, cuídate, porque tu salud es primero. Y yo lo digo nuevamente aquí, nosotros señalamos casos concretos, documentados, de exfuncionarios prianistas que terminaron detenidos, investigados o que están exhibidos por vínculos con las estructuras delictivas. Y aquí es importante que mencione, esos DMC no se hagan que la Virgen les habla, no quedan fuera. Lo hemos platicado y lo he platicado con mi compañera diputada Olga Chávez, porque hoy también el gobernador Samuel García tiene solicitud de juicio político por diversos delitos, más de 1,200 millones de pesos. Que ponga y se enfrente a la justicia el corrupto, eso también representa MC. Y bueno, nosotros seguiremos defendiendo los intereses del pueblo de México, porque lo que hoy estamos proponiendo es defender la integridad de las candidaturas, la soberanía popular, el voto ciudadano, porque acuérdense los fraudulentos, hoy ya se nos olvidó en el 2006 cómo se robaron una elección. Es con el ilegítimo espurio, el rey del bacacho. Nosotros lo único que hacemos es honrar la lucha de millones de mexicanas y mexicanos y que quieren un país más justo, más seguro y más democrático y por supuesto libre de prianistas. La transparencia del pueblo de México está del lado de quienes por décadas toleraron la complicidad entre el poder político y el crimen organizado. No se hagan los oxisos, no nos tienen que convencer a nosotros, tienen que convencer al pueblo, y está claro que ya no lo lograron. Está claro que ya no lo lograron, y en su intento fallido vienen aquí, dicen una serie de imprudencias. Y ya les dije, ahora en Coahuila nos vamos a ver las caras. Van a ver, ya les dije, ese es el primer recargón previo al 27. Se les acabó lo poquito que le queda al PRI, y vamos por Chihuahua, por esa compañera antipatriota, hija, pues una pro-yanqui, abortos de Maximiliano. Así que miren, compañeros, no nos queda más que, como siempre, reportarnos con el pueblo de México y decirles que esto es
lo que representa el PRI y el PAN. A unas compañeras que, híjole, qué vergüenza, de verdad. Imagínense. Concluya, nada diputada. más pedir. Me interrumpieron, presidenta, no pusiste orden, pero sí estás atenta con el tiempo. Aguas, Diputada, se ha pasado un minuto y medio. Porque mira, hemos sido pacientes y hemos escuchado cada tontería de este lado y nosotros aguantamos, pero también ya nos estamos cansando. Porque vienen, avientan las pedradas y se Diputada, van. concluya, y se por van. favor. Hubo un diputado aquí que hasta se mete con el tema físico de un compañero aquí, que es pequeñito. O sea, hay quien es pequeñito del cerebro, porque acuérdense que la estatura se mide de la cabeza para arriba. Así que hay que cuidar lo que decimos. En verdad, pueblo de México, les decimos, esta reforma va y de aquí en adelante no más narcos del PRI y del PAN, porque eso es lo que nos heredaron a este gran movimiento de nación. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Unidad nacional! ¡Todo el poder al pueblo! Quiero recordarles que en Nuevo León tenemos una denuncia y una demanda con el gobernador en la Fiscalía Federal y en estos días se hizo en la Fiscalía Estatal. Sabemos que el gobernador tiene actos de corrupción donde ha trificado tarifas de dinero para que lleguen a sus cuentas de sus abogados y luego a las personales. Están pruebas contundentes de ese tema. Como migrante, como neoleonesa y como militante de Morena, es nuestro deber enclarecer todas estas malas situaciones que están haciendo el gobierno de Nuevo León. No se nos olvida Diputada. que en el 2010, en los tiempos de Calderón, los migrantes no podíamos venir a México, dado a todas las organizaciones criminales que existían en Nuevo León y aquí en México. Recordemos que incendiaron el Casino Royal en Monterrey. Concluya, Eso diputada. nos afectó como migrantes y es mi deber denunciar lo que está sucediendo en Nuevo León y en este caso con el gobernador por esclarecimiento en todas sus cuentas, por enriquecimiento ilícito y por corrupción. Que quede claro para el Movimiento Ciudadano que sí está haciendo algo nuestro gobierno y nuestro partido. Es cuanto. Gracias, diputada. Escuchaba a mi compañera que me antecedía en la palabra desde su curul y mencionaba que, defendía el gobierno federal, pero hablaba del gobierno estatal que hay justamente de donde su servidora tiene sede en su distrito, que es Nuevo León, y es de donde yo soy. Me gustaría nada más aclarar una cosa y dejar, pero muy establecido en las actas aquí en la Cámara de Diputados, que sí, justamente el gobernador Samuel García tiene juicios políticos y no nada más es uno y no son dos, son 17. Pero me gustaría mucho pedirle también a la compañera diputada que le pida a sus compañeros diputados locales de Morena que acudan a las sesiones y que no se estén ausentando para que se puedan votar estos juicios políticos en contra del gobernador de Nuevo León, porque si no hay quórum y Morena se alía con MC, pues nunca vamos a poder avanzar en estos temas que, como sabemos, desde años atrás los traemos desde que fui diputada local en el Congreso de Nuevo León. Ahora sí, apegándome al tema y siguiendo cumpliendo con el tiempo que me dan la oportunidad de tener aquí en este pleno, mencionar, compañeras y compañeros, estamos ya a 27 horas desde que inició la discusión o la charla en este tema de las diferentes reformas que se han propuesto, tanto en tema judicial como en el tema ahorita que estamos viendo del comité, así como también de evitar el tema de la intervención extranjera en materia de elecciones. Si nos damos cuenta, todo lo que ha buscado cada una de estas iniciativas o propuestas en reforma es centralizar el poder judicial a cargo de alguien, el tema de las elecciones, que no se empalmen, lo que se les ha dicho que está bien y que está mal, no lo han escuchado y han tomado ustedes las decisiones para parchar cada una de las frases, de las diferentes cuestiones que se ponen en la Constitución. Es muy lamentable, eso lo hablábamos desde ayer, pero hoy a casi 27 horas de que ha iniciado esta discusión, estoy hablando de la sesión de hoy, también es bien lamentable que queramos venir a maquillarle la información a la ciudadanía. Hoy que el tema del narcotráfico le pesa
y le duele a las y los mexicanos porque pega directamente en la seguridad de sus familias, definitivamente el venir a querer vender la idea de que gracias a estas instituciones y a este comité que se hace desde adentro para buscar una solución en temas de candidaturas ligadas al narcotráfico, creo que es una falta de respeto para la ciudadanía. Si realmente quisieran que no hubiera candidatos que estén ligados al narcotráfico o en este caso al crimen organizado, creo que empezarían por darle seguimiento y entregar a aquellas personalidades donde ya se han puesto pruebas sobre la mesa y donde ya se ha mencionado que es necesario que se les dé seguimiento. Hay que entregarlos, y así como lo han dicho ciertos compañeros, no importan los colores, estamos hablando de la seguridad de nuestro país. Pero si ustedes mismos se dan cuenta que dentro de sus compañeros han fallado y tienen nexos con el narcotráfico, entréguenlos y empecemos por ahí. Por supuesto, claro que siempre vamos a aplaudir que se busque que se tengan los requisitos para ser candidatos y que no tengan nada que ver con el crimen organizado, y lo decimos por las muertes que ha habido, por los asesinatos que ha habido directamente también para diferentes candidatos, por también toda la presión que hay para que ciertos candidatos puedan tomar la forma y el control de las diferentes elecciones en las diferentes entidades federativas. Claro que estamos a favor de que no existan nexos con el narcotráfico. En el PRI hemos sido los que hemos estado día con día aquí, allá, en programas de televisión, mencionando cómo desde hace un año que tenemos nosotros, año y medio, la oportunidad de estar aquí, lo hemos mencionado, pero también desde el sexenio anterior, cómo el crimen organizado está dentro del partido político de Morena y cómo había nexos, y el tiempo lo ha confirmado, no ustedes, no nosotros. Y discúlpeme, diputado, que generalice, pero antes de que yo me subiera a esta tribuna, una compañera de usted generalizó, y de aquí apunté lo que dijo. Decía: ustedes tienen una política rabalera, y lo decía apuntándonos a todos. Son palabras que jamás me habían dicho en mi vida, diputado, y a usted ya me mentó una vez la madre, y ahora va a seguir gritando. Le pido que escuche así como nosotros los hemos escuchado. Y luego, por otra parte, decía que hacemos una política corriente. Oigan, ese tipo de palabras aquí se respeta, pero si ustedes están generalizando con la forma en que nosotros hacemos política, tengan los pantalones y aguántense y escuche, porque entonces ustedes también tienen que entender que así como ustedes generalizan, nosotros también generalizamos, y Morena es un narco partido. Es cuanto, diputada presidenta. Prefieren atacar a Movimiento Ciudadano que defender su propuesta porque somos la fuerza política de mayor crecimiento. Solamente por eso, porque Jorge Álvarez Maínez es el actor político con mejor evaluación y con menos negativos del país, según la encuesta favorita de Morena, que es la de Encol. Nos atacan porque Jalisco y Nuevo León son líderes en inversión, en generación de empleo y en crecimiento del transporte público. Nos atacan porque somos los que tenemos mejor tasa, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en disminución de homicidios y de delitos violentos. A Samuel García lo va a juzgar la sociedad neoleonesa, no lo va a juzgar el Grupo Reforma ni el periódico El Norte, que por cierto sí dan muestras de que es uno de los gobernadores mejor evaluados del país. En cambio, en Morena hay mucho más allá de lo que ustedes dicen en el dictamen, que son riesgos razonables. Es mucho más que un riesgo razonable lo que ha pasado con Rubén Rocha Moya y con Enrique Insunza, capos de mafia que concentraron todo el poder en Sinaloa, que requirieron de que el sistema político criminal asesinara a Héctor Melesio Cuenojeda. Dicen que no hay pruebas, y la prueba la dio la Fiscalía General de la República, descubriendo que hubo un montaje que inventó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para encubrir a los autores materiales del asesinato. Y si Rocha e Insunza inventaron tal montaje y lo hicieron evidente en una conferencia de prensa, ¿no es dable pensar también que se trata de los autores intelectuales del asesinato de Cuen y del secuestro de Zambada? ¿No es eso duda razonable? Bueno, pues con el sistema punitivista que ustedes han promovido,
estarían en la cárcel por delincuencia organizada con prisión preventiva oficiosa. Pero a ustedes no les importa la justicia, les importa mantener la estabilidad política de su movimiento aún a costa de su decencia. Ya los compañeros que venían de la izquierda más decente perdieron toda convicción y todo parámetro ético porque les importan más los cargos que los encargos, porque perdieron la brújula moral y porque ahora no les importa la ética, no les importa la convicción, sino que les importa el poder por el poder. Por eso son capaces de encubrir asesinos, por eso son capaces de intentar con estas políticas simuladoras engañar a la opinión pública. Porque ustedes ya tenían en 2021, ese 2021 en que Morena se financió con dinero de huachicol fiscal operado por Sergio Carmona, a quien asesinaron después del periodo electoral. Ustedes ya tenían, diputado para Gibran, entonces... ¿Me permite un segundito? Si fuera tan amable. Diputada Vianey García, ¿con qué objeto? Es evidente, Presidenta, una moción de orden no solamente al Pleno, sino también a usted. Deje de estar tomando fotos a los carteles que promueven por parte de los priistas narcotraficantes de Acción Nacional. Deje de ser facciosa y haga su trabajo. Usted está aquí para coordinar este Pleno, no para andarle tomando fotos a quienes violan el reglamento de nuestra Cámara de Diputados. Vienen a pedir que no insultemos a sus dirigentes, pero vienen e insultan a la mejor presidenta del mundo. Ponga atención, deje de estar chateando, haga su trabajo y quítese de ahí, que llegue por lo menos la presidenta a hacer lo que debería de estar haciendo. Diputada, esa presidencia sabe perfectamente bien qué es lo que se tiene que hacer, así que le ruego se dirija a esta presidencia con el mismo respeto con el que me he dirigido siempre en el Pleno a usted. Muchísimas gracias. Diputada Noemí Luna, ¿con qué objeto? Diputadas, les pido por favor si me dejan escuchar, si fueran tan amables. Diputadas, les pido por favor que me dejen escuchar. Diputadas, por favor, les ruego que me dejen escuchar. Existen varias manos levantadas. Necesito escuchar cuáles son las mociones de parte de los grupos parlamentarios. La diputada vicecoordinadora Noemí Luna, ¿con qué objeto, diputada Noemí? Presidenta, de orden, si usted me lo permite. Con gusto, diputada vicecoordinadora, adelante. Presidenta, hacer un llamado. Diputadas, si fueran tan amables, por favor. No quisiéramos que sucediera tampoco ningún accidente en la parte de arriba. Les suplico que por favor no se acerquen a la orilla del barandal. Presidenta. Diputada Noemí Luna, adelante, ¿con qué objeto? Presidenta, de orden. Adelante, diputada Noemí Luna. Presidenta, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hacer un llamado a todos los grupos parlamentarios a la mesura. Estamos viviendo tal vez una de las sesiones más complicadas. Sin embargo, la conducción que usted ha tenido ha sido totalmente adecuada, imparcial y con respeto a la investidura que le corresponde. Si hay diputadas que no superan, que no pueden ganar un debate afuera de esta Cámara, que no vengan aquí a sacar sus rencores, pero que respeten a la mesa directiva. Gracias, diputada. Diputadas, les suplicamos de la manera más atenta puedan atender las instrucciones de Protección Civil para que no vaya a suceder ningún accidente, que sería lamentable. Tenemos todavía un largo debate por delante. Nos quedan más de 20 reservas por desahogar, por lo que les pedimos desde esta presidencia
la mesura a todos los grupos parlamentarios. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? El diputado Leonel Godoy me está pidiendo la palabra. Enseguida le doy la palabra al coordinador. Diputado Leonel Godoy. Ya, Presidenta, es una moción de orden. Nosotros queremos que esta sesión continúe en paz y para eso necesitamos que haya orden. Mucho extrañamos a verdaderos oradores de Acción Nacional que sean emulados por los jóvenes legisladores de Acción Nacional. Me parece que Lili Telles no es un ejemplo a seguir y debería de evitarse ese tipo de espectáculos que no permiten que continúe la sesión. Es un acto de provocación, Presidenta. Le solicito que someta al orden a estas diputadas que están alterando el orden. Es mi petición, Presidenta. Gracias, diputado. Esta presidencia ha reiterado la solicitud para guardar la cordura y la compostura a todos los grupos parlamentarios en virtud de que estamos en un debate sumamente acalorado y un debate que todavía tendrá muchas horas por delante. El diputado Reginaldo, diputado coordinador, ¿con qué objeto? De orden. Adelante, diputado. Presidenta, usted tiene la responsabilidad de llamar y de poner orden en la sesión. Lo que está ocurriendo con los diputados que están allá arriba, porque son diputados, es riesgoso. Pueden perder la vida, se pueden caer. Son groseros. Necesita invitarlos o mandar a la seguridad para que pongan atención en lo que está sucediendo ahí. No hay duda que no va a prosperar la estrategia de alargar, de dilatar, de reventar. Vamos a seguir legislando, pero necesitamos que usted nos ayude. Si no, invitamos que regrese la presidenta Kenia para que ponga orden. Gracias, Presidenta. Si un grupo parlamentario vino a hacer un llamado a la mesura, fue el Grupo Acción Nacional. Y también reconocimos la objetividad, la imparcialidad y el apego al reglamento con el que se ha conducido esta mesa, por supuesto también con la vicecoordinadora Paulina en funciones de presidenta. Y a ella en ese momento le competía el resguardo de este recinto y de las y los legisladores. Por eso fue oportuno y con base en la norma dictar un receso. Lo que el grupo parlamentario del PAN no puede permitir es que nuevamente feministas de ocasión agredan a las mujeres panistas que están en la mesa. La democracia incluye tolerancia, la democracia incluye reconocimiento a la pluralidad. Esas actitudes de porro, queriendo avasallar con mayorías, no caben en la representación republicana de la Cámara de Diputados. Que el cártel de las ligas y de los yates nos quieran dar clases de moral es inaceptable, porque si hubo desgarriate en los términos que usaron, fue justamente en la sesión de desafuero del señor de las ligas. No se les olvide. Total respeto a la mesa directiva. Con tu permiso, Presidenta. Hay que decirlo con claridad. Esta reforma, lejos de fortalecer la democracia, corre el riesgo de debilitarla profundamente.
Permítame, diputada, si es tan amable. Sí, diputada. Sí, presidenta. Si son tan amables, regresar el reloj a la Gracias, presidenta. oradora para dar inicio a su intervención. Inicio de nuevo hablando del dictamen que nos ocupa. Y inicio diciendo que hay que decirlo con mucha claridad. Esta reforma, lejos de fortalecer la democracia, corre el riesgo de debilitarla profundamente. Se nos presenta como una iniciativa para garantizar la integridad de las candidaturas. Suena bien, suena como hacer lo correcto, pero cuando se revisa el contenido de la iniciativa se encuentra un mecanismo débil, discrecional, opaco y peligrosamente ineficaz. Crea una comisión de verificación, pero los resultados de esta no son vinculantes. Es más burocracia, más gasto. Significa que después de todo el análisis, la intervención de las instancias de seguridad, de inteligencia y de finanzas, se pueden ignorar a conveniencia los hallazgos. La reforma institucionaliza la simulación y la cancelación desde el poder de candidaturas que le son incómodas al régimen. La reforma descansa en algo profundamente ingenuo o deliberadamente peligroso: la buena voluntad de los actores políticos que tienen el control de las instituciones. Y eso ya lo hemos vivido. Ha dado lugar a la corrupción absoluta y a la plena infiltración del crimen organizado. La democracia no se construye con buenas intenciones, se construye con reglas claras, obligatorias y certeza jurídica. La democracia no se defiende con discursos, se defiende con instituciones fuertes, reglas claras y transparencia total. Y esta reforma hoy por hoy no obliga, no sanciona, no transparenta, no define y no garantiza nada. Porque en México la integridad no puede ser opcional y mucho menos palomeada desde las mañaneras. Y después de dicho esto, con toda la claridad les decimos que no los vamos a acompañar en esta tremenda simulación. Pero lo que sí quiero comentarle, sobre todo a mi amigo Nono Corral, porque no me podía ir así, yo le tengo aprecio, pero tiene que escuchar lo que le tengo que decir. Porque con mucha ligereza habló nuevamente de mi gobernadora valiente, Maru Campos. Porque esta persecución política, se los platico, diputados del oficialismo, no es la primera vez que a la gobernadora de Chihuahua, en su momento era alcaldesa y en su momento aspiraba al gobierno, y tenía una persecución política por el cobarde, por el traidor que ahora tienen en sus filas. Y tengan mucho cuidado, porque si hay alguien muy perverso y muy malo en sus filas, se llama Javier Corral. Desde el 2020 y 2021 se le persiguió a la gobernadora por parte de este gobernador. Durante esta persecución se tuvo conocimiento que desde la Secretaría General de Gobierno de Javier se les dictaba a los jueces del Estado cómo operar en contra de Maru. Por eso se emitieron muchísimas actuaciones en contra de la gobernadora. ¿Pero qué creen? Se lo digo claro a no le encontraron absolutamente nada a la gobernadora. Ella no tiene ninguna sentencia por lo que la acusaron en su momento. Y entonces esta siguiente ocasión, en que ahora todo el aparato faccioso del Estado la persigue, la hostiga a través de citatorios, incluso de asuntos que ya estaban cerrados o que prácticamente la Fiscalía tenía cerrados, y le vuelven a dar oídos a ese señor que tienen en el Senado, que es un cobarde y además no tiene palabra. Yo lo conozco muy bien, se los digo porque lo viví 5 años. Y en ese sentido quiero decirles que lo que queda clarísimo es que ustedes lo único que pretenden es empatar las cartas. Que quede bien claro: no hay ningún delito por la que estén acusando a la gobernadora de Chihuahua. No lo hay. Eso es una narrativa que ustedes se han inventado para equiparar y para desviar la atención de lo que sí está pasando con su gobernador de Sinaloa con licencia, y ahora no podía saberse, pero hoy sabemos muy bien que Insunza ya pidió licencia. Por supuesto que es para que tengan los votos y les aprueben las marrullerías que ahorita hicieron aquí en esta Cámara.
Y quiero terminar contestándole también al Nono. Yo creo que tiene los mismos asesores que los diputados de Morena locales, porque le presentaron un juicio político a la gobernadora en el Congreso local con una ley que estaba abrogada. Ni siquiera eso hacen bien. Esos asesores a lo mejor te están diciendo cosas por ahí. No, ya voy a terminar. Porque el fiscal, el que renunció, el fiscal César Jáuregui, que era el fiscal con Maru Campos, que se retiró del cargo para no entorpecer las investigaciones. César ayer dio la cara ante la Fiscalía General de la República. Y contrario a lo que dijo Nono Corral, que se estaba escondiendo ayer frente a los medios de comunicación, dijo lo que fue a hacer a la Fiscalía, contestó un cuestionario y dijo, aquí estoy para la siguiente que necesite la Fiscalía. Así que te quede muy claro, no, o te cambias de asesores o te pones a leer los diarios. Y para terminar, Presidenta, ya voy a terminar. Preguntan aquí quién dejó entrar a los de la CIA. Pregúntenle a la Cancillería y a la Embajada. Ellos deben de tener la respuesta. ¿Es cuánto? Gracias, diputada presidenta. Solamente para mencionarlo, porque fui aludida por mi compañera que me antecedió en la tribuna. Dejar en claro que no fui yo la que mencioné al gobernador de Nuevo León. Fue otra compañera de otra fracción parlamentaria que mencionó al gobernador de Nuevo León. Y yo no me podía quedar callada para mencionar de la alianza que hay en Monterrey, que hay en Nuevo León, entre Movimiento Ciudadano y el conjunto de Morena. Porque el gobernador Samuel García tiene no uno ni dos, como se mencionó aquí, tiene 17 juicios políticos. Y lo mencioné en tribuna. Antes de tener la fortuna de ser diputada federal y representar a la gente de Nuevo León, tuve la oportunidad de ser también diputada electa local. Y desde el Congreso del Estado se hicieron faltas graves a la Constitución. Un gobernador que ni siquiera presentaba presupuestos, ni en tiempo ni en forma, al igual que el metro, que no está terminado ni en tiempo ni en forma. Pero no se confunda, querida amiga diputada, yo no vine a hablar del gobernador de Nuevo León. Yo estaba hablando de lo que está sucediendo ahorita y lo dejé muy en claro, de lo que estábamos votando aquí. Pero tampoco voy a permitir que se venga y que se digan mentiras a esta Cámara de Diputados de lo que realmente sucede en Nuevo León. Hay 17 juicios políticos en contra del gobernador del estado, los cuales no se han podido completar y no han podido avanzar desde la Comisión de Anticorrupción porque los compañeros de Morena en el Congreso de Nuevo León no se presentan a sesionar. Díganme ustedes, se los dejo de tarea. ¿Será porque están coludidos? ¿Será porque pueden perder algo? ¿O por qué razón no se presentan a trabajar si esa es la función por la que fueron elegidos, para poder trabajar por el pueblo de Nuevo León? Hoy Nuevo León no tiene presupuesto, hoy Nuevo León tiene obras inconclusas. No vengan a querer vender aquí un gobierno de Nuevo León que no existe. Así que con mucho gusto, y le agradezco mucho a la diputada que me haya aludido para poder dejar en claro lo que sucede en mi tierra, que claro, que a todas y todos nos duele, que por cierto, casi no llegaba yo a tomar el avión para poder estar aquí en la Cámara de Diputados, porque de verdad, presidenta, desde una avenida a otra, casi 2 horas para poder llegar. Imagínense lo que van a vivir todos los que vayan a disfrutar de la fiesta grande del fútbol, que es la fiesta más grande de la FIFA, al llegar a la preciosa Sultana del Norte, cuando realmente no se previno una fecha que ya se tenía de conocimiento 8 años antes que iba a llegar. Es cuanto. Gracias, diputada Anita. Ha quedado clara su posición. Sí, presidenta, una moción de orden. La señal del Congreso es una señal de censura. En vez de que estén transmitiendo esta sesión, están transmitiéndose solo por YouTube, pero el concesionario del canal del Congreso está transmitiendo cápsulas de Profepa. ¿Esa fue acaso una instrucción de esta mesa directiva, o qué cuentas puede dar la mesa directiva de la censura del canal del Congreso que bloquea los episodios etílicos de los legisladores de Morena con las cápsulas de la Profepa? Yo le solicito respetuosamente al director del canal del Congreso en este momento de un informe pormenorizado de por qué está sucediendo lo denunciado en este momento por el diputado Federico Dorin. Y si es
efectivamente real que la sesión del canal del Congreso ha sido detenida por un tema absolutamente partidista, ideológico o personal, me parece que es absolutamente lamentable una decisión como esa que violenta la transparencia y el derecho a la información de las y los mexicanos. Es esta Cámara de Diputados una representación de todos los 134 millones de mexicanos y ninguno merece no tener la información de lo que hacen sus diputadas y diputados. Solicito al director del canal del Congreso informe a esta mesa directiva para que se pueda dar cuenta al Pleno de lo sucedido. Discúlpeme, coordinador Reginaldo, tiene usted el uso de la palabra.